Bienvenidos todos, mi nombre es César Cesquiara, soy estudiante universitario de la carrera de Psicología y esto es Camino Contextual, un podcast que busca a través de la divulgación generar mayor interés en la psicología clínica. De mano de otros profesionales, en este espacio hablaremos desde el único enfoque válido y confiable que existe para nuestra profesión, es decir, un enfoque basado en la evidencia científica. El día de hoy me encuentro trayendo a ustedes el sexto episodio de esta aventura llamada Camino Contextual, donde junto a mi invitado estaremos hablando sobre el trauma psicológico desde las terapias contextuales. En esta ocasión me es muy pero muy grato presentar a alguien muy especial para mí, el psicólogo Álvaro Paredes. Él es un psicólogo peruano. Voy a hablar un poquito sobre su hoja de vida y de ahí le doy el pase a él para que se pueda presentar. Bueno, él es licenciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acá en Perú. Cuenta con un máster en terapias contextuales por la Universidad de Almería de España. Se encuentra especializado en terapia de aceptación y compromiso, así como terapia dialéctico-conductual y terapia MDR. También está certificado como psicoterapeuta en trauma por la International Association of Trauma Professionals y en la actualidad se encuentra cursando el máster en investigación en trauma psicológico en la Universidad a Distancia de Madrid. Posee diplomados en clínica, evaluación y manejo de la conducta suicida por la Universidad Favaloro de Argentina. Es docente de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de pregrado en la Universidad Católica del Perú y coordinador académico para los programas formativos en psicoterapia del Instituto Peruano de Psicología Contextual, Dirección Valiosa. Asimismo, se desempeña como psicoterapeuta, conferencista, supervisor y entrenador en programas de formación en terapias contextuales, tanto a nivel nacional como internacional. Dicho esto, bienvenido Álvaro a este camino contextual. Muchas gracias, César. Bueno, desde un inicio recibí con mucho agrado y mucho cariño tu invitación, así que, bueno, encantado de estar acá hoy contigo. Muchas gracias a ti, Álvaro, por permitirte tomar de ese tiempo. Pues sé que también dentro de tu agenda, pues hacerse un espacio para mí es muy valioso esto. Así que comencemos. Vamos a hablar un poquito sobre, pues, cómo te sientes el día de hoy, primero para comenzar. Mm. Pues ando bien, ya estamos de noche, ya terminó la jornada, es una jornada de diferentes cosas que he hecho el día de hoy, ahorita que me pongo a pensar, Ujú. pero bueno, me encuentro bien, estábamos hablando antes un rato del calor. Sí, Eh, ahí tolerándolo el verano, que bueno, a mí no me gusta mucho, pero bueno, me encuentro bien, la verdad, estoy muy cómodo. De hecho, hablar contigo también me sienta muy bien, porque eres una persona a quien conozco hace ya un tiempo y a quien también le tengo mucho cariño y estima, así que me siento de verdad bastante cómodo y como de aquí ya no tengo nada que hacer, entonces estoy súper relajado también. genial, Álvaro. Bueno, vayamos comenzando con el espacio. Entonces, eh, quisiera un poco empezar por el inicio de Álvaro, en este caso en la psicología, comentándome qué fue aquello que durante tu etapa universitaria te hizo decidir en que esta es la psicología que quiero hacer, la psicología clínica, la psicología contextual. ¿Cuál fue ese momento y cómo fue ese momento para Álvaro? Fíjate que yo cuando empecé a estudiar psicología, en mi cabeza solo existía, a ver, sabía que existían otras especialidades, pero en mi cabeza solamente había la posibilidad de, voy a hacer psicología clínica. En algún momento por ahí eso como que se desvaneció, no lo tuve tan claro, sobre todo porque al inicio de la carrera quizás no llevaba muchos cursos orientados tanto a la clínica. Em, pero creo que a medida que fui avanzando, era innegable que la imagen de ser más adelante, o sea, siempre tuve claro que cuando decidí irme a clínica quería ser psicoterapeuta. La imagen de ser alguien, de ser un psicoterapeuta que ayuda a las personas con sus diferentes dificultades, eh, pues no se tardó y fue como, bueno, no sabría decirte en qué momento se me presentó de esa manera tan clara. Yo imagino que entre el tercer y cuarto año quizás de la carrera, probablemente. Y las terapias contextuales han tenido, como que llegaron a mí por parte. Yo al inicio
De hecho, me pasé un montón por muchos modelos, de estudiante, me pasé como por tratar de conocer muchos modelos, es más, o sea, eh, sin ningún tipo de vergüenza lo menciono de que leía cosas en primeros años de análisis existencial, logoterapia, incluso mucho psicoanálisis, hasta me llegué a tener las obras completas de Freud, me leí varias de sus obras, no lo leí todo, una cantidad exorbitante de material, hasta psicoanálisis lacaniano que no entendí nada, pero también traté de leer un poco sobre eso. Y bueno, cuando llegué un poco a entender algo de la terapia cognitiva conductual, por ahí que me gustó, me pareció interesante, aunque había siempre algo que no me terminaba de calzar, de decir, bueno, no sé si todas las personas piensan así o si pensar de esta manera es suficiente para que el sufrimiento se vaya. Y creo que ahí es donde recuerdo algunas cosas. Recuerdo haber, por ejemplo, leído el libro de Hayes, de Sale tu mente, entra en tu vida, haber leído la contratapa y como que eso me fue estimulante. Leer el primer libro, en realidad que leí completo, fue el de Jorge Barraca, La mente o la vida, también como que tenía un título muy parecido y que hablaba, ¿no?, del enfoque a través de casos clínicos, me interesó mucho. Y bueno, creo que encontré en la terapia contextual esto de una mirada más de cerca al sufrimiento humano. Eh, Ahorita que estoy diciendo esto, no sé si siempre me interesó mucho esta cuestión como el sufrimiento, la humanidad, entender cosas un poco más abstractas, más que como mirar, bueno, ¿no? La modificación de conducta y todo eso, que igual, o sea, luego sabía también que era bastante importante, pero quizás tengo como mucha raíz medio filosófica y por ahí que me empalmó muy bien esta perspectiva sobre el sufrimiento humano y ahí es donde creo que me fui enamorando poco a poco del modelo contextual. Eh, ACT fue mi primera entrada, luego fue DBT, luego fue un poco ACT con FAB, luego volví a ser DBT, luego volví a ser ACT con FAB, activación conductual. Bueno, ahí ya un poco el camino donde todo se va mezclando de a poco, ¿no? Pero en general esa perspectiva contextual me fue así, ¿no? Como a través de sus cimientos filosóficos más que la cuestión de ver la parte más teórica conductual, ¿no? Más esta cuestión de la perspectiva de cómo mirar al ser humano. Para ser honesto, eso fue lo que a mí me atrapó. Y algo que acá tú dices, y rescato un poco entre todo lo que mencionas desde el inicio, ¿no? Uno quizás por disponibilidad tiene el tema del psicoanálisis y otros modelos, porque es lo que quizás en la universidad, hoy en día, puedo aún decir que se encuentra esto, incluso de mitad de carrera en adelante lo siguen mencionando. También, claro, encontramos lo que es la terapia cognitivo-conductual. Y justo cuando mencionas esto de que no te cerraba el modelo de la TCC, que es este, es algo que yo he escuchado en algunas formaciones en las que he estado, cuando he llevado más que nada cuando he llevado AC, ¿no? Que algunos compañeros que ya eran psicólogos o que ya habían egresado y estaban haciendo sus serums, también decían, ¿no? No me cuadra. Entonces era como que algo, lo que estás diciendo, pues creo que, digamos que es algo que se mantiene, ¿no? Tal vez sí, el modelo es muy bueno, tiene muchísima evidencia en la TCC, pero es como que algo que falta, ¿no? Y por ahí, pues este lado del contextualismo, lo que ofrece las terapias contextuales es lo que termina cerrando y permite, pues lo que tú dices, ¿no? Trabajar con esa parte del ser humano, el sufrimiento, ¿no? Poder, no sé, empatizar más con todo lo que está viviendo la persona. Y eso, pues sí, lamentablemente, pues a veces no podemos encontrarlo en clases, al menos no de pregrado, pero la idea es de los que nos están viendo, pues por ahí curiosear, porque sí, va a ayudar mucho al final, obviamente, si estamos por el lado clínico, en poder, no sé, ver a esta persona que tenemos enfrente que viene a buscar ayuda, pues realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Para poder ayudarlo. Y acá cuando también mencionas lo de los libros de Hayes y tomases el término de mente, justo para explicar un poco algo que vemos actualmente en pregrado, cómo explicar desde las terapias contextuales lo que sería mente para explicar la conducta. O sea, cómo usar la mente, la palabra mente, para explicar la conducta, ¿no? Ujú. Bueno,
como decimos, nosotros cuando decimos hablamos de la mente, igual en la terapia todo el tiempo le decimos al paciente, no, tu mente, no como algo que exista, ¿no? Como tal, pero es una buena manera de hacerlo familiar, ¿no? Porque si yo entro con cosas que no, pensemos un poquito en RPTs, con cosas con las cuales no hay algo de que permita la asociación por entrenamiento previo, entonces los conceptos quedan en el aire y por lo tanto hay menos derivación en torno a conocimientos y a cosas que los pacientes pueden conectar. Entonces, yo recuerdo, de hecho, esa pregunta me la hicieron el año pasado en un curso eh, bueno, dentro en la Universidad Católica, un electivo que me pidieron que dé un módulo sobre terapias contextuales. Por primera vez creo que se armaba un módulo como de 4 sesiones de terapia contextual. Oh, genial. Y alguien preguntó sobre esto, ¿no? Dijo, entonces los terapeutas contextuales, ¿no? Esto de cómo entienden la mente, es que todo de lo que estamos hablando, finalmente, esas relaciones que uno aprende, a cómo responder a las cosas, y ese lugar desde donde finalmente nosotros respondemos, aprendemos y replicamos nuestro comportamiento, todo eso podemos decir que es la mente, pero no es que exista algo, ¿no? Específicamente llamado mente que haga que uno actúe así, simplemente somos nuestro propio aprendizaje. Entonces, ahí los mismos alumnos empezaron como que, ok, ¿no? Entonces, no necesitamos el constructo, podemos hablar de nuestros aprendizajes como tal. Algunos, ¿no? No te puedo decir todos porque obviamente otros estaban ahí medio en la luna, pero Es parte de su pero proceso. yo digo, pero es bonito cuando antes que imponer va saliendo precisamente por la misma derivación que van haciendo van relacionando conceptos unas con otras cosas, ¿no? Entonces, yo la verdad trato de ser muy amable justamente y creo que me ha permitido, e incluso el hecho de haber leído de tantos otros modelos terapéuticos, de poder encontrar como que algunos puntos medio de similitud a veces en cuanto a sentidos, no los mismos conceptos ni nada, pero por ahí que hay un alumno que me dice, ¿y esto se parece a tal cosa de tal modelo? Y yo, bueno, en el tal modelo se entiende de esta manera, acá lo entendemos de esta otra, quiero que veas las similitudes, y esto otro se dice de esta otra manera en el modelo contextual, y creo que eso hace que, antes que decirle, no, eso olvídate, eso no es científico, porque ahí estás castigando la curiosidad de un alumno, en cambio con lo otro más bien me atraes, ¿no? Entonces, para mí, al menos como docente, me interesa que vean con ojos como de apertura más que de rigidez, ¿no? De no voy a estar como un hitleriano diciendo, ¿no? No, esto es así, tiene que ser así porque no hay ninguna otra manera. Bueno, yo no comulgo mucho con las posturas muy rígidas en ese sentido. Pero eso entonces la mente finalmente la podemos entender como eso, como ese conjunto de relaciones que vamos estableciendo, aprendizajes que tanto son accesibles para nosotros como no, y que igual forman parte de nuestra historia de aprendizaje, por los cuales justamente nosotros vamos guiando bueno, lo que vamos viendo en nuestro comportamiento, ¿no? Es eso, es como ese conjunto enorme sin fin de relaciones que existen entre una cosa y la otra. Claro, y ahora como comentas esto, ¿no? Que, o sea, parte también del contextualismo para entenderlo mejor es esa flexibilidad, ¿no? Y como docente, pues, ser apertura, o sea, estar abierto a que lo que puedan decir los alumnos para también mostrarse flexibles y poder redireccionarlos en todo caso, ¿no? No adoctrinarlos, simplemente por ahí decirles, esto desde cada modelo lo ve de una manera, pero bueno, en este caso el contextualismo, como es lo que las clases que tú estabas dando, pues lo manejamos así. Y es genial, ¿no? Poder tener ese tipo del otro lado, un docente que pues pueda mostrar esa flexibilidad en su enseñar. Es que, ¿sabes? Yo creo que sería incoherente hacerlo de otra forma, al menos si uno es terapeuta contextual, porque, a ver, por ejemplo, en ACT nosotros decimos, ¿no? Nosotros no convencemos al paciente, sino permitimos que el paciente pueda evaluar, pueda conectarse con las funciones de actuar de una forma, actuar de esta otra y que vaya eligiendo. ¿Por qué entonces al momento de hacer, ¿no? clases tenemos que decirle a una persona, no, esto es caca y esto es oro, ¿no? Eso es, suena a ser TCC, ¿no? Como esto es irracional y esto es racional.
es un poco por eso digo, es contradictorio, ¿no? Por eso cuando veo gente peleándose, que el modelo tal, digo, bueno, no es para mí, personalmente no es muy coherente con el modelo de clínico, al menos que creo ser, porque yo trato de ser así, incluso también con mis mismos pacientes, ¿no? No apelo ni me gusta mucho la cuestión justamente de la rigidez, polaridades, esto es bueno, esto es malo, sino de apertura, incluso, ¿no? Para hablar de las terapias basadas en evidencias, como, bueno, sí, es una postura, es ética y todo lo demás, pero bueno, pensemos en por qué esto es algo importante. Y antes que simplemente decirle a alguien, no, eso no es así, bueno, te invito a que puedas ver esto otro y tú evalúes y veas cómo, por dónde va el camino. Ujú. Claro, y ahora que también comentabas, ¿no? O sea, finalmente uno a través del contextualismo también puede entender el cómo una conducta se va a dar de acuerdo a determinadas, bueno, puede ser variables, funciones, ¿no? Y acá, Uh dentro -huh. de este mismo modelo, ¿cómo la relación del terapeuta consultante ayuda a dejar de buscar síntomas y permite a través del contextualismo a buscar funciones? Uh -huh. A ver, yo lo que creo es que aunque suena extraño, pero buscamos ambas. A ver, no buscamos síntomas como síntomas, porque es gracioso, ¿no? Porque uno dice eso y luego dice, no, no buscamos síntomas y luego estamos diciendo, bueno, cuando el paciente siente ansiedad, o sea, Es el es algo, síntoma. ¿no? No, el paciente está deprimido. Entonces, a ver, ese es el problema de la rigidez de irnos hacia las terapias contextuales, no ven diagnósticos, no ven sí. A ver, nosotros no tenemos una lectura biomédica de lo que se llama en la psicopatología tradicional síntomas, pero no quiere decir que no estemos atentos a eso, ¿no? Por ejemplo, me dicen, ¿no? Para hablar de trauma, por ejemplo, yo la disociación la tengo que evaluar, por ejemplo. Como un síntoma, bueno, sí, pero no lo síntoma de hay algo mal funcionando dentro del cerebro de la persona que hace que se disocie, pero sí reconozco los correlatos neurobiológicos de la disociación, la experiencia de la persona medio ahí, medio escindida dentro de la disociación. Entonces, yo, por un lado, entiendo la forma que tengo que entenderla definitivamente, porque eso es entender cómo vive algo el paciente, y luego me estoy preguntando en qué sentido va esto que está experimentando o lo que sea que esté haciendo, ¿no? Por ejemplo, si un paciente, vamos a decirlo, a ver, dime un síntoma para poner un Sudoración ejemplo. frente al público, no Por sé. ejemplo, por ejemplo, si una persona me dice, no, es que me puse a sudar, yo lo que entiendo es, a nivel primero biológico, bueno, perdón, a nivel psicopatológico, bueno, si es un síntoma de, por ejemplo, tener un ataque de pánico, bueno. Y yo, bueno, le pregunto a la persona, bueno, entiendo de que eso debe haber sido incómodo para ti, pero ¿qué esperamos si es que estamos sintiendo, por ejemplo, mucha molestia, ¿no? O sea, tu organismo va a responder de esa manera. La función, de hecho, de eso, aunque no sea en términos psicológicos, pero sí siguen siendo regulatorios. ¿Por qué? Porque es una muestra de que el organismo, ahí hay un cambio en el termostato, en la temperatura del organismo, que hace que uno empiece a sudar en vista de una situación que hay una sensación de estar inseguro, que estar en una situación de riesgo, peligro. Entonces, yo, por ejemplo, con eso no me pelearía. No haríamos como, bueno, vamos a hacer algo para que sudes menos. Sería absurdo, ¿no? Pero sí preguntarnos, ¿no? A ver, te entiendo que te incomode. Bueno, la pregunta es en qué momento pasó eso y ahí empezamos a armar un poquito el contexto de la situación para entender la respuesta y ver si la persona necesita hacer algo diferente para que esos momentos pues incómodos, que la persona se siente insatisfecha, puedan pues cambiar de alguna manera, ¿no? Entonces si dice, ¿no? Por ejemplo, me pasa eso cuando expongo. Bueno, ¿y qué pasa cuando expones? Lo que pasa es que veo a mis compañeros, veo que cuchichean y me empiezo a sentir nervioso y empiezo a sudar como un chancho que se me pone agua a toda la espalda. Qué incómodo. Podemos hablar un poco de qué hay con esto, de qué pasa en el momento donde te paras al frente, qué viene, qué sensaciones tienes, qué haces con eso que viene. Entonces ahí vamos armando un poquito lo que decimos, ¿no? El clásico análisis funcional.
pero siempre mirando sobre, oye, igual tiene un montón de sentido que te pongas a sudar un montón porque tu cuerpo está ahí como diciendo auxilio, auxilio, auxilio y algo está pasando. Entonces, eso, yo creo que es una mezcla, ¿no? Veo sí, hay un síntoma en términos psicopatológicos, pero hay que conectarlo a la historia, ¿no? Igual que un diagnóstico, un paciente puede tener un diagnóstico, te dice una serie de cosas que le pasa, probablemente, pero hay que pues, meterlas en la historia y en el contexto de lo que vive la persona, y ahí es donde va teniendo sentido incluso hablar de los mismos diagnósticos, ¿no? O el uso de los diagnósticos dentro de la terapia. Claro. Y ahora que justo te traje ese ejemplo, es algo que yo experimenté, al menos en mi primera carrera, que me pasaba, ¿no? Que yo, curiosamente, apagaban las luces porque usábamos esos cañones, ¿no? El ecran, ¿no? El proyector para que se pueda ver todo. Y aún así yo sentía como que decía, ¿no? Ah, bueno, se apagan, no se va a notar, pero sí yo transpiraba. Y era algo que, por más que me sabía el tema, me pasaba. Y se podría decir que es como una especie de experiencia que ya en mi segunda carrera, que es la de psicología, No ya sabía que tenías dos carreras. sí, me pasó, bueno, sí, mi segunda carrera, pero en la primera, cuando tenía pues entre 21 a 25 años, me pasaba eso. Por más que me dominaba el tema, estaba enfrente, tenía la luz apagada, pero sí, veía a mis compañeros y era pues así, como un chancho sudado. Pero bueno, pero se entiende, ¿no? Porque pasa por tu cabeza pues muchísimas cosas, ¿no? Que me van a ver, me van a juzgar, lo voy a hacer mal, voy a tartamudear. Y ya hoy en día pues aún me siguen viniendo esos pensamientos, pero ya hay un propósito de pararme enfrente de mis demás compañeros y poder exponer, ¿no? Que en este caso es algo que también podemos ir viendo en las terapias contextuales, ¿no? Que es buscar esa vida que valga la pena, que para mí me acerca el poder exponer, poder hablar de lo que en este caso pues es el tema del curso y por ahí aumentar algunas cosas que son parte de mi experiencia, ¿no? Pero es porque me acerca a esa vida con propósito. Entonces ya, sí, no voy a sudar como antes, me voy a sentir incómodo, van a venir por ahí esos pensamientos porque ocurre, no va, creo que es raro que en una universidad, por más estés en los últimos ciclos, por ahí siempre va a haber alguien que esté o bien con el celular escribiendo o cuchicheando. Entonces va a pasar. Pero sí, tiene mucho sentido lo que tú mencionas, ¿no? O sea, que puede venirnos a la cabeza todos esos pensamientos en esos momentos y pues sí, jugarnos en contra, pero va a tener una función que, claro, en este caso en la terapia lo vamos a ir a través del análisis, pues estructurando para poder ayudar al consultante, ¿no? Así es. Igual te diré, yo estoy un poco ahí medio pensativo, reflexivo en torno a esto de por qué igual el cuerpo sigue respondiendo frente a algo que no es peligroso, ¿no? Mm, Para mí eso es una vuelta que tal vez luego, no sé si hoy, pero lo hablaremos en algún momento, pero para mí es una parte importante porque los consultantes en algún momento también se cansan de tener que entender que todo el tiempo algo se les active, sea que la cabeza les empieza a hablar o el cuerpo les empieza a responder. Y a mí también me pasó eso y encontré justamente que sí había una explicación y que quedarme en el, bueno, acostumbrarme a vivir con mis monstruos y servirles el té no era suficiente. Realmente pensar en vivir sin monstruos está bueno. O sea, de verdad está, o sea, sí es agradable y se puede. Entonces, ahí fue donde yo también, bueno, coqueteé justamente con empezar a abrir mis miradas hacia otras maneras también de entender cómo funcionamos. sí, pues es así. Y ahora justo que también mencionaste en parte, que es el tema al que venimos por la entrevista, lo del trauma, ya un poco entrando a este tema y por la experiencia que tú tienes, también presenciado cuando lo has dicho en algunos workshops, ¿no? Tuyos, pero ¿cómo podríamos definir el trauma psicológico desde la experiencia que tienes, desde todo el conocimiento que hoy en día traes a este episodio? Ujú. La verdad es que siempre ha sido muy difícil y tengo que tomarle creo que hay una persona que lo ha podido sintetizar bastante bien, que es una terapeuta que se llama Antonieta Contreras. La cito porque es una mujer muy amable,
que me obsequió incluso su libro, y creo que ella tiene una definición tripartita, una definición de tres momentos que ayuda a entender justamente lo que es el trauma, ¿no? Por un lado entendamos como trauma como un evento que es un evento desastroso, terrible, que pone a la persona en una situación de supervivencia, ¿m? Que a la vez este proceso o este momento donde ocurre la activación de ese mecanismo de supervivencia, porque eso es lo que es el trauma, no es un miedo intenso, la actuación de estar en modo de supervivencia, empieza a prolongarse lo que llamamos un proceso de traumatización, que es la persona no vuelve a un estado de seguridad y que eso va trayendo algunas consecuencias variadas. Entonces, si entendemos trauma como esto, o sea, no es el evento, no es solo lo que pasa después y no son los síntomas, es todo eso, es la experiencia que hace entrar en un modo de funcionamiento extremo se va prolongando y que a veces existen factores que hacen que este proceso de traumatización se haga mucho más agudo, se haga más crónico o se haga peor porque la persona se encuentra con más cosas y menos de salir del estado de amenaza extrema y que trae alguna serie de consecuencias que podemos llamarlo esto, ¿no? Los síntomas postraumáticos, ¿no? Como se les dice. Entonces, cuando hablamos de trauma, tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y cómo lo vemos a través de la experiencia de la persona, porque un evento no te va a decir nada, ¿no? Un evento, hay eventos que son grotescos, pero que cuando falta el proceso de traumatización y no se desarrolla sintomatología porque el proceso pasaron otras cosas que más bien fueron de ayuda, la persona puede ser que no tenga mayor problema con eso, aunque pasó por un evento, entre comillas, traumático. A veces hay personas que no tienen un evento, pero tienen una forma de vida que es extrema, está en todo el momento de supervivencia, y prácticamente la vida no es un evento, sino es una vida, ¿no? De extrema precariedad o de muchos problemas y conflictos que hace que la persona esté constantemente en ese modo y obviamente llegan las consecuencias. Y obviamente, bueno, los síntomas, por los síntomas no vamos a determinar que todo tenga que ver con trauma, ¿no? La hiperactivación, la evitación, eso aparece en muchos lugares, salvo con la reexperimentación que sí, al tener una base relacionada con la memoria, sí nos habla de que tiene que ver con algún evento, algún hecho, alguna experiencia que haya pasado previamente. Pero bueno, podemos entender así, ¿no? El trauma, una experiencia humana en la cual la persona vivió una situación extrema en donde no son mecanismos asociados solamente al estrés, es a la supervivencia, se fueron manteniendo y trayendo como consecuencias o una afectación que hay desde las más leves, que yo te diría, una de las más leves puede ser el estrés postraumático, simple, aunque sea fuerte, pero puede ser una más leve, pero hay consecuencias mucho más severas, como por ejemplo un trastorno de identidad disociativo, un trastorno de personalidad, eso junto, un estrés postraumático complejo, que hay más afectaciones que pueden haber después de todo ese tipo de experiencia vivida. Ujú, genial. No, sí, o sea, como lo comentas, ¿no? O sea, es todos esos momentos, ¿no? No es solamente, digamos, el antes o el durante o el después, ¿no? Y acá cuando también mencionas que el ser humano se activa frente a este evento, esa activación también puede implicar desactivación, en el sentido de, digamos, no luchar contra el evento, ¿no? Pero las consecuencias que trae en eso vendría a ser lo que termina finalmente creando estos síntomas frente al trauma, ¿no? Frente al evento en sí. O sea, entiendo por ahí eso que también puede ser. Claro, lo que ocurre es que existe toda una cascada, esto se le llama la cascada de respuesta que existe. Y claro, un momento muy álgido es cuando la persona, claro, la pasa re mal, todo, pero está el famoso, ¿no? Lucha, huida, todo Ujú. esto, pero también existe un decaimiento de la cascada, que ahí pueden venir como tú dices, la desactivación, ¿no? Una persona que se paraliza, se queda quieta, se queda tiesa,
borra contenido, etcétera, pero forman parte también de estar en una situación extrema. Entonces, esto yo siempre lo explico como el ejemplo de las zarigüeyas, de cómo, por ejemplo, una zarigüeya, cuando está a la intemperie y el zorro le va a cazar, la zarigüeya cuando no tiene forma ni de escapar y luchar es absurdo porque el zorro se la va a comer, la zarigüeya literalmente se cae, se desvanece como si estuviera muerta, hasta se mosquea, y cuando el zorro viene y le huele, ve que está muerta, y el zorro no es tonto, sabe que si está muerto en la naturaleza es que mejor no me la como y se va. Y después de un buen rato la zarigüeya vuelve a activar su sistema nervioso y se regresa. Por eso es un mecanismo de supervivencia. Y eso es muy interesante porque ahora justamente lo que estoy un poco más metido es en ver justamente cómo todo esto pertenece a cuestiones relacionadas a la evolución de nosotros como especie. Y me gusta mucho porque ahí encuentro también de que parte de esas cosas que necesitamos, sí, en la supervivencia, pero también necesitamos para poder crecer. Por ejemplo, la seguridad, la confianza en los demás, poder tener cierta estabilidad, que son cosas que todos anhelamos como seres humanos, que justamente en el trauma se quiebran, la persona traumatizada pierde seguridad, pierde confianza, pierde estabilidad, pero que las personas las buscamos y que de alguna forma a veces sostienen los mecanismos de las personas de búsqueda en diferentes instancias del ser humano. Entonces, cuando hablo con un paciente, a veces no solamente las funciones del momento, sino veo cómo hay una búsqueda de eso. Buscan estabilidad, buscan confianza, buscan conexión, que es un mecanismo mucho más desarrollado de nosotros como especie. Entonces, hay cosas muy interesantes en ese sentido que, hablando justamente del trauma, a mí me ampliaron un poquito la mirada y me hacen ver también que los pacientes muchas veces buscan más cosas de las que realmente están diciendo y tiene que ver con estas motivaciones que en realidad son evolutivamente, como estamos evolutivamente programados para irlas a buscar. ¿No? Y ahora que también comentábamos el tema de la supervivencia, se viene a la cabeza, por no decir mente, cuando estamos en estado de alerta, cuando una persona vive en estado de alerta y aún viviendo en ese estado, viene un evento traumático. O sea, el grado de respuesta va a ser mucho mayor, va a demandar mucho más de su propio organismo. Entonces, imagino que debe ser una situación imaginando al consultante, pues muy difícil de tratar, muy compleja en este caso, porque ya de por sí, si es una persona que presenta ansiedad en su día a día y sobre esto ocurre un evento que, pues, del cual no tiene cómo responder, pues va a ser mucho más complicado. Y ahora en esta parte, eh, quisiera preguntarte, ¿no? ¿Cómo consideras tú que el contexto puede terminar ayudando a validar o invalidar un evento traumático? ¿A qué te refieres con Cuando, eso? por Como, ejemplo, la persona que presenta, ¿no? La situación traumática, cómo su propio contexto puede terminar reforzando el que okay. estos síntomas se presenten o se mantengan. Bueno, de muchas maneras. Yo cuento siempre algunas anécdotas de pacientes, ¿no? Por poner un ejemplo, imaginemos que una persona, eh, voy a poner un ejemplo X, no es de ningún paciente para que no haya ningún tema de que luego esto lo escuche algún paciente y esté revelando ahí su historia. Comprendo. Eh, Supongamos, ¿no? Un alumno, un niño o una niña que en la escuela el niño o niña se equivoca con una tarea, presenta algo mal y el docente le grita y le golpea. ¿Mm? Bueno, sabemos de que eso es totalmente penado, pero bueno, todavía ocurre en algunas escuelas que eso pasa. Y el niño está como llorando, no sé, se pone muy mal, regresa a casa, no para de llorar en el camino, y llega a casa y le cuenta a sus padres lo que pasó, o lo recogen los padres, ¿no? Pongamos cualquiera de las dos situaciones, pero que los padres cuando se enteran y el niño les cuenta, oye, lo que pasa es que el profesor me golpeó, le dicen, cállate, eso es mentira, ¿cómo un profesor te va a golpear? No le creen. O en el peor de los casos, seguro, claro, si eres un mal criado, ¿cómo no te va a golpear? ¿No?
claro, si haces mal la tarea, ¿cómo no te van a golpear? Bien merecido lo tienes. Uno dice, qué disparate, pero créanme que ese tipo de cosas pasan. Entonces, o peor, luego el niño va a otra maestra, le dice, pasó eso, eso, ya, pero no le digas a tus padres, vamos a hablar con el profesor, qué tipo de situaciones esas, se encubre algo que pues el niño va a seguir expuesto frente a una persona que le violentó, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por más sutiles que sean, que por ejemplo también pasa en la familia, ¿no? Ha habido un abuso sexual, no, ya, pero que quede entre nosotros, no le cuentes nada porque vas a desunir a la familia, que no sé qué. Ya, ese tipo de cosas, pues en los términos que dice, ¿no? Podrían finalmente, pues, eh, vamos a decirlo, ¿no? Validar el trauma en términos de, o sea, está bien que haya pasado esto o no es nada grave y por lo tanto invalidar la experiencia de la persona, ¿no? De que ha vivido una situación atroz. Y eso lo vivimos todo el tiempo. Las personas, por ejemplo, que mujeres que van a denunciar, ¿no? A una pareja a la comisaría y, ah, ¿no? ¿Qué habrás hecho tú? No, ah, no, ¿cómo no le creen? ¿No? Cosas por el estilo, ¿no? Que son justamente formas que les llamamos de traumatización secundaria. Hay un término que me gusta mucho de la traición institucional, ¿no? De que se supone que una institución tendría que apoyar y a veces lo que hacen es hacer más difícil que una persona pueda recurrir y obtener apoyo, ayuda. Entonces, sí, evidentemente el estudio del trauma no puede quedar solamente en lo personal, sino tiene que ver también con respecto a las relaciones con los demás y también como una comunidad que a veces no sabe cómo responder frente a este tipo de comportamientos de las personas de buscar ayuda, ¿no? Cuando han pasado por algo tan terrible. No, y esto que mencionaste de que en ocasiones en las familias, frente a situaciones como las de abuso, pues minimizan o el hecho simplemente me pasó con una amistad que tuve que me comentó, ¿no? Que mi mamá a tal edad me dijo, ya olvídate, ya pasó eso. O sea, eso fue cuando eras chiquita, ¿no? Y luego, claro, esa persona en ese momento cuando se lo dijo, pasaron unos años y pues tipo como que pasó un evento que se reactiva todo, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas, ¿no? Se valida el trauma, que no debería ser al que se le valide, sino a la experiencia, al ser humano que está presentando esa situación, ¿no? Y aquí cuando hablamos del trauma en sí, bueno, hay distintos eventos que pueden llevar a esta situación. Eh, ¿Qué puede ofrecer la terapia contextual, las terapias contextuales para trabajar con trauma? Creo que tienen un lugar que pocos modelos tienen, que es de mirar primero que la persona ha pasado por una experiencia donde se siente rota, más no lo está, donde se siente dañada y lastimada, pero el terapeuta contextual, por más horrible que sea la historia de la persona y más repercusiones que tenga, debe de saber que la persona está completita, que ha sobrevivido a eso y que podemos confiar en que siempre puede aprender a cómo salir del horror en el que vive. Entonces creo que esa perspectiva que podría ser compartida con posturas humanistas, por ejemplo, vale muy bien, pero es la perspectiva justamente contextual. ¿Por qué? Porque finalmente esto ha sido parte de una experiencia, con lo cual, si tus experiencias pueden cambiar hoy y te pueden enseñar cosas que antes no pudiste aprender, pues puedes evidentemente salir de esto, ¿no? Pero para eso, vuelvo a hacerle hincapié, se necesitan experiencias directas. Entonces, el truco en realidad está en ver cuál es la experiencia que finalmente necesita la persona para eh, ¿cómo decirlo? Yo siempre digo recuperar su vida, ¿no? De alguna forma. Eh, que la vida de alguna manera queda como, o la posibilidad de sentirse vivo a veces queda medio enjaulada, ¿no? Después de vivir una experiencia o muchas experiencias traumáticas. Entonces yo creo que a nivel filosófico da algo muy interesante, que es, yo digo, es
algo que respeta mucho la terapia contextual, que yo jamás lo suelto, y que a veces entre otros modelos contextuales, por más que a veces afirman eso, pero luego le hablan al paciente de como disfunción, desadaptativo y todo esto, que a mí particularmente yo tengo problemitas con esas palabras porque para mí no, de verdad no me cierra la idea de que, o sea, y evolutivamente no puede haber algo así, pero bueno, otros modelos usan esos términos. Yo los entiendo, los traduzco siempre también a mi manera. Eso por un lado. Dos, que siempre esté tratando de ver la mayor cantidad de variables que pueden estar operando sobre, primero, el origen, ¿no? Y el mantenimiento de las conductas, ¿no? Entonces, eh, y ahí sí, yo digo, ¿no? La diferencia entre ser puramente como muy pegado al análisis experimental, que está muy bueno, a algo que creo que los terapeutas contextuales a veces nos podemos olvidar, es que hablar de contexto es hablar de una serie de variables que pueden estar influenciando en el comportamiento, ¿no? Y hacer ese énfasis en la influencia de, no la causalidad del comportamiento, ¿no? Ya los modelos causales están hace décadas, están como, tendrían que estar enterrados, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque los modelos causales o deterministas lo que pueden terminar haciendo es creer, cuando sobre todo trabajamos sobre trauma, es yo soy así porque me pasó esto, ¿no? Y eso es peligrosísimo. Eso es muy, muy peligroso porque es reducir quién es uno a una sola experiencia. Eso es pasarte por alto miles de cosas y también reducir la posibilidad también de transformación o de mejora de la persona, porque la historia nunca va a cambiar. Entonces creo que el mirar contextualmente todas las variables o la mayor cantidad de variables que pueden estar influenciando eh, el mantenimiento, ¿no? de las conductas de las personas y que dentro de esas variables aparezca justamente la historia traumática, aparezcan los procesos de traumatización y las secuelas postraumáticas. Entonces, creo que ayuda a que el terapeuta pueda decir, bueno, es importante prestarles atención porque finalmente, por más, por ejemplo, uno dice, no, bueno, la reexperimentación o las pesadillas, ¿no? ¿Qué son? Solamente tenemos que paliar que la persona, por ejemplo, deje de soñar esto o que cuando venga el recuerdo simplemente lo deje a un lado. No, hay que entender de que es un intento del organismo por buscar algo adaptativo para la persona. Entonces, esa mirada a mí me ayuda muchísimo, no, y ahí es donde nuevamente transformo. Veo los síntomas, sí, y también veo que los síntomas siempre me están indicando algo más acerca de cómo funciona la persona. No simplemente tengo que buscar paliar los síntomas, ¿no? Tengo que entenderlos cómo están funcionando para luego ver también qué es lo que se necesita como alternativa, ¿no? A la aparición sintomática. Entonces yo creo que eso da un buen marco para manejarse, ¿no? Para poder conceptualizar en un caso, muy humano, muy basado en la lógica funcional también. Bueno, creo que eso es maravilloso, ¿no? Por eso yo siempre, pase lo que pase, y creo que ese marco a mí me da mucha tranquilidad, me da mucha comodidad, me hace sentir más afín, como si hablase de algo que creo genuinamente y considero así a las personas con las que trabajo. Entonces, eh, mm, creo que ese es el aporte. Y me agrada bastante que hasta este momento de lo que llevamos de la entrevista, a pesar de estar hablando de un tema tan delicado como es el trauma, haciendo un paralelo un poco quizás a lo que veo en aulas de pregrado, no haya escuchado palabras como herida, roto, daño, ¿no? Cuando hablamos de lo que a la persona o cómo la persona llega, en este caso a consulta, o cómo vemos a la persona que en este caso ha presenciado, bueno, ha tenido esta situación, este evento, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues, otros modelos, claro, te pueden decir, vamos a curarte, vamos a sanarte, vamos a, no sé, a traerte, no traerte de nuevo, sino hay otro término que ahorita se me ha ido, pero ven como que el trauma como que fuera una herida,
que es algo que has traído incluso de otra generación, es algo que vas a llevar a tu siguiente generación y tienes que sanarlo, ¿no? Pero el cómo lo vienes tú tratando en este momento durante la entrevista, pues me agrada bastante, ¿no? Y eso es un poco creo que lo que también da el enfoque contextual, ¿no? Ver a la persona como un todo, no solamente como un evento y no ver a la persona como algo que está roto, o sea, que hay que pegarle las piecitas, no, la persona está entera, o sea, acá no es que ha venido con un brazo menos, una pierna menos, no, y por dentro también, no es que tenga menos corazón o no sé, simplemente es una experiencia que ha tenido o un grupo de experiencias y tenemos un ser humano enfrente al cual está pidiendo ayuda y ese es, digamos, nuestro rol desde nuestro lado. Y igual está bueno lo que estás diciendo porque también hay que entender como buenos analistas del comportamiento clínico que cuando una persona te habla así, te está transmitiendo también algo. Cuando una persona te dice, es que me siento roto, es que me siento profundamente herido, es que siento que se me fue, o sea, he tenido pacientes que te dicen literalmente, se me fue la sensación de ser un humano más. O sea, siento como que me hubiera quebrado algo por dentro que ya no soy la misma persona. Bueno, esa es la secuela del trauma, o sea, la secuela de vivir eso. Por eso hay que prestar también atención, aunque sabemos que no es así, sí dice algo también Ujú. de una persona que te dice, me siento quebrado por dentro, siento que ya no puedo volver a ser feliz, siento que ya no puedo experimentar eso, siento que no soy yo. Cuando hablamos de traumatización, pues vamos a encontrar ese tipo de relatos. Y aunque yo sé que no es que esté fallado la persona y nada de eso, me está transmitiendo algo, ¿no? Y es interesante prestarle atención a eso, ¿no? No son solo verbalizaciones más, sino está captando una experiencia de la persona muy particular y es importante hacerlo dentro del trabajo del trauma psicológico. Claro, es la percepción con la que llega este ser humano a nuestra consulta y pues creo Es, que en y es ocasiones. más, ¿sabes? ¿Sabes, César? Es más que una percepción. O sea, al final es una percepción, pero de algo que realmente sí le está pasando. O sea, algo que sí, obviamente, no es que esté roto, sino que realmente, por ejemplo, un paciente diciéndote, es que no puedo sentir alegría. No, realmente no puedo. Me celebran en el trabajo esto y mis padres me felicitan y me siento raro, me siento un bicho raro, siento que no soy humano. Claro, obviamente sabes que lo es, pero oye, te está diciendo que algo está pasando ahí muy extraño y muy doloroso. Entonces, esa cosa medio eh, de estar medio separado de alguna forma de una realidad de estas personas, es lo que justamente a mí me llevó mucho a este campo, porque quería entender mejor eso. Y porque a mí, yo mismo también lo transité, o sea, yo mismo también lo he pasado. Entonces, a mí me generó demasiada curiosidad y creo que es posible salir de eso, ¿no? Creo que sí es necesario, pero claro, necesitas mirar un poco a veces más allá, ¿no? De lo que está pasando o de lo que uno cree que le está pasando así. A veces ver más allá, a veces también uno lo puede entender, ¿no? Que es que vamos así, somos esto, ¿no? Lo que nos pasó y bueno, en sesión lo que vamos haciendo es un poquito aperturando, aperturando, tal vez no todo, pero va a ser distinto a como llegamos, ¿no? Y es parte del proceso terapéutico que en este caso, pues, eh, las terapias contextuales pueden ofrecer, pueden permitir. Y acá voy también al hecho de que no solo para el consultante, sino también para el terapeuta, porque o sea, el terapeuta también se apertura mucho a ver de una manera distinta a como posiblemente esperaría, ¿no? Frente a un evento como este, ver a la persona. Entonces, eso también ayuda, es como que, no sabría el término de cómo decirlo, pero es como que funciona para ambos, ¿no? Entonces, Efectivamente, aquí ya un poco yendo a una parte de la entrevista que sería hablar sobre un tipo de terapia que sí no es parte de las contextuales, pero sí que he visto y bueno, he escuchado mucho que también se utiliza y de la cual tú también manejas este enfoque, sería hablar un poco sobre la MDR, ¿no? En este caso, que es bueno,
en inglés sé que es Age Movement, Desensitization and Reprocessing. Y quisiera que un poco puedas explicarnos, ¿no? De qué consta, qué viene a ser la MDR y cómo es que ayuda en este caso para el trabajar con el trauma. Ujú. A ver, bueno, entiendo que esto no es como lo más popular y te soy muy honesto, a mí hasta, bueno, ya ha pasado un tiempo en realidad. A mí antes, ya hace unos cuantos años, me daba mucha vergüenza decir esto porque en las comunidades contextuales algunos modelos de trauma no son bien vistos por esta cuestión de que no están basados en la evidencia, porque bueno, básicamente no han nacido del paradigma conductual skinneriano, ni contextualista funcional, ni nada por el estilo. Eh, pero acá viene el asunto de tratar de entender un poco más allá de lo que a veces uno trata. Por ejemplo, yo llego a MDR, para decirte un poquito también de... eh, cuando yo me entrené en terapia de exposición, prolongada particularmente, me fue bien con algunos pacientes y con otros tantos no, por muchos motivos, pero uno de ellos que a mí más se me quedó, o sea, grabado, era pacientes que no tienen recuerdos, pacientes que tienen solo sensaciones, pacientes que no saben qué les pasó, dudan, pacientes, yo me acuerdo mucho la sesión de una paciente dentro de exposición prolongada, que en medio de la sesión ella empieza a dudar si lo que está diciendo es verdad, no es verdad, que empieza a dudar, no sabe si es ella la del recuerdo, y yo me quedo como, ¿qué dice el manual que hacer acá, no? Eh, entonces, cuando yo empiezo a notar, claro, si esto lo escucha algún terapeuta experto en exposición prolongada, dirá, no, pero esas cosas sí se pueden tratar. Ok, perfecto, yo estoy de acuerdo, pero a mí me llamó la atención de querer entender un poco más. Y yo la verdad fui extremadamente desconfiado a entrenarme por primera vez en MDR. O sea, yo fui como el conductista, no, esto del movimiento de los ojitos, qué sé yo. Ujú. Y yo, sin lugar a dudas, primero a mí me entró por la experiencia. ¿Por qué? Dentro de los entrenamientos en MDR que te piden que es como un día te dan la teoría y al día siguiente en pequeños grupos haces lo que te dieron en la teoría. O sea, haces el protocolo de ayudar a bueno, a un compañero, ¿no? A que reprocese, ¿no? Y también que lo hagan contigo. Los entrenamientos son así. Y hay siempre bueno, se le llama un facilitador que sabe todo de MDR para ayudar por si acaso alguien tiene problemas, ¿no? Yo, cuando lo hice, lo recuerdo muy bien, yo traté un evento que yo dije, esto ya lo tengo súper trabajado, porque ya lo había trabajado en terapia, había hecho exposición hacia eso, todo. Yo dije, a ver, pues, ¿no? Sin mentirte, César, que me salieron tantas cosas después de hacer el procedimiento que yo no entendía de cómo habían salido tantas cosas de algo que se supone que yo ya lo tenía bien entendido, que ya no me afectaba. Uno podría decir, bueno, su gestión, pero es que la verdad es que yo no estaba esperando que pasara nada. Simplemente me entregué un poco a las indicaciones. Ujú. Uno dice, bueno, tu experiencia, tal vez, no sé, tú seas muy sensible, muy sugestionable, lo que sea, ya. Pero luego uno se pone a leer, luego veo también los efectos. Siempre me acuerdo el primer fin de semana que terminé, me pegué una siesta, pero brutal. Empecé a tener recuerdos extraños, todo eso en la segunda fecha nos dijeron, bueno, ¿a alguien le pasó esto? Sí, a mí me pasó. Bueno, eso es que nos dijeron así, ¿no? En el lenguaje de R, que la información se está moviendo, no sé qué. Y me empezó a generar lo que, o sea, antes de decir, ah, no, esto de tonterías, me causa curiosidad, ¿qué hay acá? Entonces, así yo llegué y me quedé. O sea, llegué, realmente me convenció y empecé a entrenarme
Ya a la fecha he hecho 2 veces el entrenamiento básico, incluso he viajado porque he querido aprenderlo también de otras personas que me entrenen. Y es la misma cosa, o sea, es notar cómo cambian las experiencias. MDR, como lo dijiste, ¿no? Son las siglas en inglés de Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que es desensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular. Pero claro, todos ya el movimiento ocular, ya, pero es que Francine Shapiro, que es la creadora del modelo, dice, claro, movimiento ocular fue como inició, pero en realidad como tendría que llamarse de estimulación bilateral, que es lo que se hace, y que en realidad Francine Shapiro querría, o habría querido llamarle, porque ya falleció, que es una terapia de procesamiento de trauma. O sea, el movimiento ocular se quedó como un tema de como eslogan, ¿no? Incluso ella dice, ¿no? Así como Coca-Cola se ha quedado con Coca-Cola, aunque en el pasado sí se usaban algunos elementos muy parecidos a los de la cocaína y por eso se llamaba Coca-Cola. Hoy en día ya no tiene nada de eso, pero se sigue llamando Coca-Cola. Ya no tiene nada de eso, pero sigue llamándose así. Bueno, MDR lo mismo, se quedó con el nombrecito a pesar que no es lo central en el tratamiento, eh, sino que tiene múltiples componentes. Es una terapia de trauma que está más orientado o sea, más influenciado, sí, desde una parte del conductismo, pero este conductismo medio ecléctico de Arnold Lazarus, que hizo el Basic ID, donde hace una conceptualización basada en la biología, en los afectos, las sensaciones, en las imágenes mentales, para ayudar a ver que las personas vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Vamos aprendiendo, no voy a decir almacenando, vamos a ir aprendiendo en bloques experienciales, es decir, que cuando yo hablo de una experiencia, no solamente es lo que hablo ni lo que recuerdo, son sensaciones, son movimientos, son respuestas de mi organismo, o sea, recordamos mucho más de lo que decimos que recordamos cuando recordamos. Y ahí aparece la otra parte que a mí fue como, wow, sí, tiene mucha razón. Es que nosotros recordamos, pero no solo con palabras. O sea, los recuerdos, que vamos a decirlo de esta forma, son aprendizajes. Oye, nosotros no tenemos registro verbal de todas las cosas que hemos aprendido. Y es verdad. Es por eso, eso es condicionamiento clásico, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Entonces, cuando uno dice podemos trabajar el trauma, podemos trabajarlo sin narrativas verbales. Podemos trabajar con claves, cosas que hagan entrar en algún bloque de esa experiencia. En MDR le llamamos las memorias, empiezan a estar almacenadas de alguna forma donde algún elemento empieza a disparar cierta sintomatología traumática. Entonces puede ser una sensación. Entonces de pronto empiezas a trabajar con un paciente a partir de una sensación y empieza a hilar toda la historia de por qué siempre me siento ansioso cuando hablo con mi jefe. ¿Por qué siempre me tiembla el cuerpo cuando hablo con mi jefe? El paciente no sabe, dice, ¿será porque tendré un padre, no sé, muy exigente? Pero me acuerdo de mi padre y no pasa nada. Pero agarras la sensación de temor en la última reunión donde tu jefe te llamó la atención y empiezas a hacer un trabajo donde empiezas a ver cómo eso se hila a través de miles de cosas que el paciente ni cuenta lo tenía. Y empiezas a encontrar mucha más coherencia y eso te permite hacer otro tipo de trabajo terapéutico. Y donde la estimulación bilateral, ahí viene la parte también que no nos gusta mucho a los conductistas, que es la parte neurobiológica. Sí, el cerebro no hace nada, pero uno hace cosas que el cerebro luego, al final también es un órgano que también se mueve y también hace cosas, que finalmente su funcionamiento lo podemos alterar y puede permitir que tengamos acceso a ciertas cosas a las que no las tenemos desde otro punto de vista. Entonces, ¿qué pasa durante la estimulación bilateral? Es como si el movimiento ocular o el movimiento o la estimulación táctil o auditiva, sobre todo táctil y visual, lo que hace es que realmente nuestro cerebro empieza a funcionar de una manera diferente. O sea, si nos pusiéramos chupones, se empiezan a activar áreas que no estaban activadas previamente. Previamente se tiene acceso a un tipo de memoria, por ejemplo, sensorial, ¿no? Algún recuerdo relacionado o simplemente una sensación. Se empiezan a activar ciertos núcleos en el sistema nervioso y empieza eso a ayudar a que se facilite y a empiece a aparecer información que antes no aparecía.
Entonces, es mucho más que un procedimiento de exposición, porque durante la exposición el paciente está solamente activando una parte asociada concretamente a áreas vinculadas a una memoria muy específica, que es una memoria explícita además, porque la persona tiene acceso a la memoria, la recuerda, y de pronto que solamente se activen algunos núcleos emocionales que luego aparece una desensibilización y la persona sale más liberada. Pero acá en MDR empezamos a activar cosas que el paciente ni siquiera sabía que tenía almacenadas o no tenía conocimiento de. Entonces, sí hace algo más. Esto de que eso es solo exposición es para alguien que no conoce todas las fases que tiene terapia MDR. Eh, entonces, por ese camino, la terapia MDR tiene algunas cosas. Ahora, tampoco yo creo que sea todo, porque terapia MDR para mí teóricamente tiene algunos vacíos que a mí me gustaría como por ahí compensarlos con lo que las perspectivas contextuales nos dan, y es lo que hago realmente en terapia, ¿no? O sea, MDR se convierte en una forma de entender la experiencia de una manera un poquito más amplia, entendiendo también de que hay ciertos sustratos que nos van a ayudar a que los pacientes puedan procesar experiencias muy difíciles y que es amigable con las personas, porque no sé si qué tanto conozcas exposición prolongada, pero exposición prolongada es una tarea de hora y media de en terapia, 5 veces a la semana, 6 veces a la semana el paciente tiene que escuchar audios semana a semana, hacer tareas, registrar su malestar. Yo a veces digo, no sé si lo que le funciona es que los pacientes se terminan aburriendo de tener que acceder tanto a la memoria o es que realmente existe esta cosa del cambio. Yo creo que igual sí hay algo de cambio, pero es extremadamente agotador. EBR sí te agota, pero es en sesión y luego para tu casa. O sea, es hasta ecológico. Un tratamiento que yo le llamo es un tratamiento muy ecológico. Y eso, cuando lo sumas a otro tipo de estrategias informadas en el trauma, es decir, que consideran el trauma como esta cosa, no solamente es el recuerdo, es toda la experiencia, incluso corporal, incorporas otras estrategias pensadas desde ahí, los pacientes salen como más, no sé, como más conectados. Entonces, a mí me gusta. Hay pacientes que de pronto dicen, después que hicimos esto, ¿no? Como del estímulo, no sé, siento que algo ha cambiado, como algo es diferente. Ya no siento exactamente lo mismo, ya no me produce nada esto. Entonces, es interesante. A mí me parece que hay más cosas por estudiar, pero no creo que sea algo para rechazar solamente por el hecho de que no provenga de un paradigma conductual. Eh, pero bueno, es lo que te puedo decir de MDR. No sé si me fui ahí un poco No, en dar todo bien, como una Álvaro. mini clase de esto, pero es que me gusta, me gusta bastante. Yo hoy en día lo utilizo mucho más que exposición prolongada. Ya lo puedo decir sin avergonzarme. ¿Y para qué? Completando un poco esta parte de la historia, yo después del entrenamiento de MMDR, que hice el primerito, eh, le escribí al facilitador del grupo, que era un terapeuta de MDR, porque me dio una mano ahí, porque quien me estaba guiando entró también en conflicto de qué hago, porque Álvaro está, pero yo imagino que se haber dicho, porque yo me puse muy mal, Ujú. y el facilitador le dio una muy buena mano, y luego le escribí al facilitador, oye, ¿me puedes atender? Y, y ya vamos a cumplir, ¿qué te digo? Es mi relación más larga, vamos a cumplir, creo que 5 años de terapia, pues ya hemos Wow. cumplido 5 años de terapia. Y uno dice, wow, 5 años, eso parece psicoanálisis. Bueno, es que yo digo, no, es que no conoces mi historia. Entonces, con todo lo que tenía ahí, me viene bien y yo estoy sumamente agradecido. Yo siento que después de la terapia, no al inicio fue, la pasé fatal, pero ha hecho muchas grandes cosas por mí, la terapia. Bueno, mi terapeuta, quien de verdad lo quiero muchísimo. Siempre le digo sin mentir, sin exagerar, que si él no hubiera estado en muchos momentos y me hubiera dado el soporte que me dio con el tratamiento, no sé dónde estaría ahorita, no sé si estaría incluso ahorita, con todas las cosas que me han venido pasando, incluso en los últimos años. Eh, pero de verdad es increíble. O sea,
cosas que yo creí que nunca iban a cambiar de mí han ido cambiando. Hay cosas que todavía quiero seguir cambiando y lo bueno es que siento esperanza de que sí se pueden. Y no tener que hacer aceptación radical de que tal, bla, 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 sino es, oye, hay cosas que sí pueden cambiar y está bueno que desee que quieran cambiar y que sean diferentes. Te agradezco esa parte, el que puedas tú compartirnos esto, ¿no? Si bien el espacio es entre conocimiento académico, el poder aprender de ti, de tu persona, es algo muy valioso, de verdad. Te lo agradezco mucho el que puedas tú hacer estos comentarios acerca de tu propio proceso. Y claro, o sea, estoy más que seguro de que, bueno, los cambios se van a dar siempre. O sea, mientras uno esté con vida, cambios van a haber. Así sea que, no sé, nos crezca más el cabello o nos arruguemos más, pero van a haber cambios. Y también desde el lado conductor, por supuesto que también se van a dar. Y un poco volviendo a, bueno, manteniendo el tema, ¿no? De lo de MDR y para sintetizar quizás, eh, que es algo que sí, mencionabas, ¿no? Hay cierto lado de crítica por el lado más que nada conductual, radical incluso, del por qué es que funciona la MDR, que termina siendo exposición, termina siendo extinción de respuesta, termina siendo desensibilización, procesos que los vemos desde terapias de conducta, ¿no? Pero en este caso, Ujú, ¿cuáles serían los elementos que harían que funcione la MDR para el abordaje del trauma en sí? ujú. Hay do- por lo menos un par de conceptos que a mí me hacen mucho sentido. Uno tiene que ver con que parte de un modelo de evaluación donde no se centra en la cuestión solamente de, por ejemplo, el acceso a la memoria explícita, que tiene que ver con el relato, o sea, la parte verbal, que MDR haga mucho énfasis en los aspectos emocionales, sensoriales, en cómo se sienten las cosas en diferentes momentos, como que es muy acuciosa sobre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los terapeutas contextuales estamos acostumbrados justamente a que a las sensaciones, bueno, hacerle espacio, ¿no? Como, bueno, eso está ahí, pero el terapeuta MDR es como, ¿y por qué te incomoda esto, no? Como, ¿qué hay con eso? Y si un paciente quiere quitarse esa sensación, por decirlo así, o quiere de todas maneras, y uno ve como, claro, ¿por qué siempre, como te digo, ¿no? ¿Por qué se pone siempre nervioso frente a algo que no es peligroso? Y claro, uno podría decirle, bueno, respira y sostén ahí la sensación, acepta tu malestar, bla, bla, bla. Está bueno, pero puede haber alguien que diga, me harté de tener que hacer eso y estoy cansado de todo el tiempo que me tiembla el cuerpo cuando estoy en el trabajo. Entonces, que MDR se fije en eso, a mí me parece importante. ¿Por qué? Porque es no casarse con el modelo de, tradicional de eliminación de síntomas, pero tampoco con esto de aceptación de todo, y de cómo hacerle espacio a todo, sino, oye, podemos buscar hacerle espacio, pero al mismo tiempo, ¿por qué no buscar también el hecho de reducir la sintomatología o reducir las sensaciones o que dejen de aparecer cuando el paciente ya no quiere que aparezcan? Obviamente no podemos eliminar todo, Ujú. porque no tampoco nos haríamos seres insensibles, pero sí cosas donde uno ve que el paciente, pues, ¿por qué sigue sintiéndose así frente a algo que no tendría por qué, entre comillas, sentirse de esa forma, ¿no? Eh, y lo otro que va de la mano, que es toda explicación del trauma entendido como aspectos relacionados a la memoria, cómo funciona nuestra memoria. Y ahí viene un campo muy interesante que es de justamente eso, cómo funciona la memoria. Los terapeutas contextuales no tenemos mucho interés por eso, vemos aprendizaje, aprendizaje, procesos básicos, pero no entendemos justamente esta parte de que existe memoria implícita. Lo tenemos implícito, pero no lo hablamos. Y es interesante porque, por ejemplo, yo he buscado y he tratado de andar, todavía me falta investigar mucho más, pero, por ejemplo, dentro de la línea de la teoría del marco relacional, hubo un proyecto que ha quedado medio ahí, medio en el aire, que se llama el AIRA, que es un mecanismo de evaluación de relaciones implícitas, o sea, de cómo las personas podemos dar un reporte verbal ante algo y luego implícitamente tenemos otro aprendizaje. Yo cuando lo leí hace años, yo dije, esto parece el test de frases incompletas, Ah, ¿viste esto claro. de
Sí, Yo soy completa, ¿no? Pero, que esto, ¿no? Rellénalo con lo primero que tenga en la mente. Oye, pero lo diseñaron en un nivel experimental, el grupo de Barnes Holmes, de Dermot Barnes Holmes, y mostró que había una relación justamente que no era necesariamente de correspondencia entre lo que verbalmente una persona decía o refería versus lo que una persona implícitamente había aprendido. Y dije, qué interesante, porque las personas no nos vamos a definir por lo que hablamos, sino por cómo respondemos, incluso hasta visceralmente. ah, claro. Y es muy y a mí me parece interesantísimo porque yo creo que, y para mí ese es uno de los problemas de las contextuales, es estamos prestándole tanta atención al tema del lenguaje que nos estamos olvidando que a veces en los aprendizajes más básicos y preverbales es donde está ahí encapsulado lo más agrio de la experiencia humana. ¿Por qué? Porque como no podemos acceder a ello a través del lenguaje, lo dejamos ahí, pero MDR sí te permite entrar hacia eso. Entonces, creo que ahí MDR tiene algo que no lo explica experimentalmente, pero ahí me sostengo un poquito estas investigaciones que lo hicieron a través de cognición social y cognición implícita, todo así lo desarrollaron este equipo. Pero ¿qué te digo? No veo el último paper que he leído de eso ha sido del 2017 al 2020, entonces no sé si tendrá todavía lugar esa experimentación, pero yo tengo interés por ir un poco más allá con eso, ¿no? Si se quiere pensar, quiero hacer un puente, ¿no? No quiero abandonar las contextuales, pero quiero ver de qué manera puede mejorarse y de qué manera MDR puede asumir un paradigma explicativo diferente que permita tener más como solidez. Y claro, hay cosas como la estimulación bilateral, que es un componente del tratamiento, que también me ayuda un montón, pero claro, hay que saber cómo el movimiento, y que sí tiene sentido, porque hay teorías acerca de esto, de cómo el movimiento sí termina haciendo que de alguna forma las personas procesen la experiencia más fácilmente. Entonces, por ejemplo, hay una investigación de hace muchos años que decía, cuando una persona quiere, por ejemplo, tratar de retener algunas cosas, que empiece a leer, por ejemplo, caminando. ¿Por qué el caminar puede ayudar a que la persona pueda retener más cosas que quedándose quieto? Es interesante y es por cómo funciona el organismo y cómo nuestro sistema nervioso lee lo que se llama movimiento. En el movimiento no es solamente movimiento corporal, hay movimiento por todas partes de nuestro cuerpo. Entonces, si hay movimiento dentro del procesamiento de una experiencia traumática, capaz que tenemos ahí una puerta, un acceso justamente a acelerar el procesamiento, que es lo que dicen los terapeutas MDR. Es un procesamiento acelerado de la información. Entonces, yo creo que ahí hay cosas que todavía no están tan bien subrayadas teóricamente, tal vez esto no le cierre a muchas personas, pero cuando lo ves en los pacientes y dices, bueno, hay que tratar de explicar un poco mejor esto, tenemos por ahí algunas hipótesis, pero bueno, vamos a tratar de entenderlo mejor. Me resulta muy interesante todo esto que mencionas. Esto es de las primeras veces que voy por ahí curioseando sobre lo de MDR y sí, o sea, me resulta interesante mucho. Y ahora más cuando mencionas que de cierto modo quieres crear como, o sea, que se dé un puente, ¿no? Que se permita de cierto modo poder integrar a algún modelo contextual o incluso conductual, el poder utilizarlo para, claro, determinadas situaciones que va a depender mucho con lo que venga el consultante, ¿no? Y que pueda ser posible. Entonces, por ese lado es que me resulta interesante, ¿no? Hasta qué punto podría llegar a usarse y claro, tú ya lo haces por, bueno, por el mismo conocimiento y la especialización que tienes, ¿no? Pero esa es la parte que me resulta interesante, más allá de toda la crítica que por ahí se puede escuchar y encontrar en redes. Entonces, por ese lado me agrada bastante esta parte que me vienes mencionando. Daría como para explayarlo mucho más, pero el capítulo no va por ese lado, pero aún así igual te agradezco que hayamos podido hablar en esta parte de todo el episodio sobre MDR. Ya, y ya un poco para ir cerrando el episodio del día de hoy. La temática que tengo es siempre tener una pregunta para mis invitados que se la formuló el invitado anterior. Entonces, en este caso, Ah, pues la bien. pregunta que tengo para ti
que viene del psicólogo Carlos Muñoz, que es un psicólogo de México, que me dejó es la siguiente, ¿no? Si tu vida estuviera contada, en este caso él propuso 3 meses de vida, ¿qué cosas harías que no estás haciendo ahorita? Escribir un libro y adoptar otro gato. Un compañero o compañera para Napoleón. Para Napoleón, sí, o sea, yo lo quisiera, pero claro, si me quedan 3 meses, bueno, pues no, lo adopto, pero como Napoleón es mucho gato, y bueno, escribir un libro, que es algo que, o sea, si me dijeras, te quedan 3 meses de vida, bueno, no voy a trabajar estos 3 meses y me pongo en un mes a escribir el libro. O sea, básicamente haría eso. Eh, qué bonita pregunta, pero Sí, eso haría. cuando él la formuló también, me resultó muy, íntima, ¿no? Muy personal. Creo que para cada persona, pues, reflexiva incluso, ¿no? Humana, por ahí se podría incluso tildar la pregunta, ¿no? Porque a veces uno vive hoy en día, pues, a un ritmo, pues, que normalmente no sé, no tendría por qué ser. Incluso para nosotros como terapeutas, bueno, en el caso de ustedes que ya lo son, puede ser la vida muy acelerada y pues como que pensar en que nos queda cierta cantidad de tiempo, pues nos hace, pues, como tú dices, ¿no? Dejaría de trabajar y haría, pues, lo que no estoy haciendo, que quizás en algún momento antes de esta pregunta que te hice lo habrías tenido en cuenta o lo tienes por ahí, ¿no? Pensado. Y te pregunto, ¿sobre qué trataría el libro? ¿Sobre qué crees? Lo ¿Gatos, que tal hemos vez? estado hablando. De hecho, bueno, espero que en algún momento poder dedicarme a, a escribirlo. Eh, ya tiene tema, que es justamente parte de lo que hemos estado hablando. Oh, genial. Hasta tiene un posible título Wow. eh, y tiene una posible secuencia también. No sabe, bueno, cuando he escrito artículos, que no han sido muchos, pero los he escrito, bueno, las cosas van cambiando sobre la marcha de escribir las cosas, pero sí lo tengo decidido de que quiero escribir y quiero que ese sea no sé si, bueno, tal vez un poco ahí decir que hacer más de un libro, pero quisiera que el primero sea sobre esto, sobre trauma. Estaremos atentos para eso. Créeme, estaré ahí para poder ver ese libro. Yo te voy a guardar una copia. Queda grabado, por si acaso. No, no, Listo. yo de las personas, César, eh, yo tengo muy claro las personas que siento en las que confían en mí, que son genuinas conmigo, que son leales también, y tú eres una de ellas, y que yo no tendría que necesitar una grabación para saber que si en algún momento llego a publicar un libro, que voy a tener un ejemplar para ti. Estaré atento a eso, Álvaro. Estaré ahí para acompañarte en ese momento también, entonces. Gracias, querido. De verdad, gracias. Dicho esto, Álvaro, te invito a poder formular la pregunta para el siguiente invitado, que la premisa que les doy a todos es la misma. Maneja terapias basadas en evidencia, enfoque conductual, ¿no? Contextual. Es lo que el en sí, digamos, la base, ¿no? Para un poco tener por ahí la pregunta a la que uno quiere hacer. A ver, mm, ¿qué quisieras compartir sobre ti mismo o sobre ti misma que pueda ayudarte a sentirte conectada con la gente que te escuche y que la gente que te escuche se sienta conectada contigo? Mm, qué bonito.
Estoy viendo que estamos siendo cada vez más íntimos con las preguntas. Yo voy viendo pues desde el primer episodio cómo iba yendo y me agrada eso porque Ahí genera sí. cierto vínculo, aunque ustedes entre los invitados no se conozcan, voy viendo yo eso, ¿no? Por fuera, ¿no? Cómo se va generando ese vínculo y al mismo tiempo, de cierto modo, pues permite a que en ese caso, pues el invitado, pues mm, traiga algo personal, ¿no? Algo propio, no solamente el conocimiento, que creo que lo podemos adquirir de distintas formas, pero esa parte propia de cada uno, pues con estas preguntas, pues es algo que atesoro bastante. Me agrada mucho y poder ser, digamos, el que está en primera fila para poder ver esto, de verdad. Y es una muy bonita dinámica. Jamás la había, tal vez, no sé si la habré escuchado, no me importa, pero me gusta mucho porque es, sobre todo si es que dices, ¿no? Si la mayoría somos, o bueno, somos terapeutas contextuales y demás, ese tipo de preguntas más íntimas son las que a nosotros nos hace crecer, porque nos hace entrar y ver cómo estamos ahí por dentro. Por eso también me gustó cuando iniciamos tú preguntándome, ¿y cómo estás? Y es una bonita, la pregunta del cómo estás a veces se siente difícil, pero se siente también linda porque te hace detener y mirar cómo estás realmente. Entonces, está bonita tu dinámica, de verdad. Muchas gracias, Álvaro. Aprecio el comentario. Y bueno, ya cerrando pues este episodio, te invitaría a poder dejar un mensaje a estos estudiantes, que la mayoría que por ahí pueden caer aquí están a mitad de carrera, y en base a lo que pues tú también como estudiante, como docente y como terapeuta que eres, un mensaje para ellos. Eh, que nunca dejen de ser curiosos y que nunca se casen con nadie. Bueno, casarse en nivel sentimental lo que quieran, pero nunca casarse con nada porque la ciencia es muy, muy, muy abierta. La ciencia progresa gracias a los descontentos, a las cosas de esto no se estudió, tal. Entonces, nunca dejen de ser curiosos, preguntones, de no dejarse convencer ni por lo que tú digas, ni de lo que yo diga, ni ninguno de los, sino siempre ténganlo ahí como, esto es, vamos a ver qué más hay, esto es, qué más hay. Eso es de corazón, creo que eso nos mantiene al menos a mí siento que me mantiene joven como, como terapeuta y como psicólogo, porque a un tiempo atrás sí me rigidicé en algún momento con algunas cosas, pero creo que desde que he soltado esto y como que me abro un poco más, me ayuda a mantenerme fluido y me gusta bastante. Perfecto, Álvaro. Bueno, yo simplemente, o bueno, más que nada darte las gracias nuevamente, querido, por haberme permitido un poco, pues, ir más allá del conocimiento que tienes, traer más de eso a este espacio, a este camino contextual. Espero en otro momento sí poderte tener, quizás hablar mucho más de lo de MDR, que por ahí han quedado varias preguntas, pero bueno, el tiempo también finalmente, la palabra es el tiempo en pantalla es un poco justo, pero bueno, en este caso sí entiendo de que también tienes tus responsabilidades y también pues en sí el episodio pues trato de no hacerlo muy extenso para que también queden más cosas para más adelante poder conversar. Así que te agradezco nuevamente Álvaro, de verdad ha sido para mí un placer poder conversar contigo, poder detener aquí en este espacio y pues eh, preguntarte lo último, ¿cómo te sentiste? Muy bien, muy cómodo. Vuelvo a insistir en que me das mucha tranquilidad, me siento muy cómodo hablando contigo. Eh, y de verdad eres un chico increíble, o sea, de verdad que desde que te conozco tienes una chispa de curiosear justamente, de avanzar, que a mí personalmente me agrada mucho y que espero que jamás la pierdas. Así que gracias a ti por la invitación, César. Gracias Álvaro por las palabras. Bueno chicos, nos estamos viendo en nuestro siguiente episodio de Camino Contextual, así que nos vemos en el camino. Cuídense todos.